Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Arturo Martínez y soy el pastor del campus de PIP Satélite aquí en la ciudad de Querétaro. Hoy es domingo 9 de agosto del 2020 y estamos en la segunda sesión de nuestro curso Seguidores de Jesús. Les recuerdo, el domingo pasado vimos 7 razones por las cuales podemos confiar en que la Biblia tiene un mensaje verdadero. Hoy vamos a ver de dónde nació la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Vamos a ver cuál es su naturaleza y vamos a ver asuntos de revelación, la revelación general, la revelación especial y también un poquito del canon, cómo fue formado y por qué tenemos los libros que nosotros tenemos. Y también algo bien importante, si podemos estar completamente seguros que la Biblia no ha sido manipulada y que lo que tenemos nosotros el día de hoy, 1900 años después de lo que se escribió, es lo que Dios quiso que tuviéramos. Así que, sin más, vamos por eso, muchachos. Y bueno, la naturaleza de la Biblia. La naturaleza de la Biblia tiene dos elementos importantes. Uno es revelación y otro es inspiración. En la revelación hay dos cosas que debemos considerar. Primero, revelación general y revelación especial. Vamos, y entramos a nuestro tema. Revelación es un término castellano derivado del sustantivo latino revelatio, el cual es una traducción del sustantivo griego apocalipsis. Nosotros tenemos un libro al final de la Biblia que se llama así, y básicamente significa quitar el velo, y por ende descubrimiento. ¿Por qué es importante decir que la Biblia es revelada? Porque no se podría saber algo de Dios si Dios no se hubiera revelado. Así de simple. Dios se revela y por eso nosotros podemos conocerlo. Pero si Dios hubiera decidido no revelarse a la humanidad, al ser humano, no habría manera en que tú y yo pudiéramos llegar a ese conocimiento de la revelación de Dios, de su presencia o de su existencia. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que Dios se haya revelado, que Dios quiere ser conocido. Dios se quiere ser conocido y eso es bien importante para nosotros. Y vamos a ver que hay dos maneras en las que Dios se ha revelado a la humanidad. Primero, como les dije, revelación general. Y la revelación general tiene tres elementos importantes. Primero, Dios se revela en la creación. Romanos capítulo 1, versículo 18-21 dice claramente que lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hace visible a través de la creación. Es decir, cualquier persona, no importa el lugar donde esté, puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios simple y sencillamente al ver todo lo creado. Llegar al conocimiento o a la conciencia de que detrás de todo esto que estamos viendo nosotros hay un arquitecto divino y eso se llama revelación general. Dios se revela a través de la creación. Pero también Dios se revela a través del hombre, es decir, Dios puso en el hombre una conciencia que de cierta manera le ayuda y le recuerda que él es producto de un diseño perfecto, con propósito, y no producto de un accidente causado por agentes que nunca existieron. Dios se revela también en el hombre y también se revela a través de la historia. La Biblia es un relato de Dios inmerso en la historia de su pueblo, pero también de la humanidad. Dios se revela a través de la historia constantemente. Estos hechos que estamos viviendo nosotros de la pandemia y los que se han vivido antes son una muestra de que Dios está inmerso en la historia de la humanidad, está activo, está haciendo sus planes y cumpliendo con sus planes. Esa es la revelación general. Dios se revela en la creación, en el hombre y en la historia. Pero también existe una revelación especial. Y cuando decimos especial, nos referimos a la palabra escrita, a la Biblia que nosotros tenemos. Aquí está. Es la manera en la que una persona puede llegar al conocimiento de Dios. Fuera de aquí no existe nada. Lo que tú y yo sabemos con respecto a Dios está fundamentado o basado a través de lo que vemos en las Escrituras. Y también la revelación especial se manifiesta por medio de la palabra encarnada, es decir, por medio de Jesucristo. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le decía, Maestro, con que nos muestras al Padre, basta.
Muéstranos a Dios y te creemos, en otras palabras. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y no te das cuenta que Dios está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús. Entonces, la revelación especial no es solamente a través de la palabra escrita, sino también a través de la persona de Jesús. Cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús refleja a la perfección la esencia de Dios, su carácter amoroso. Así que esa es la segunda revelación que nosotros tenemos. Y las dos formas en las que una persona puede llegar a la conciencia o al conocimiento de Dios, la revelación general, a través de todo lo creado, a través de su propia conciencia o a través de ver los actos de la historia. Y la revelación especial, a través de la palabra y a través de la persona de Jesucristo. Ese es el primer elemento que conforma el origen de la palabra de Dios, el origen de la Biblia. Y el segundo es el siguiente, inspiración. Inspiración. Aquí hay dos versículos que quiero compartir con ustedes sobre la inspiración. Uno es 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 2 de Pedro 1, 21. Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo escribiéndole a Timoteo. Toda la escritura, no parte, no un libro sí y otro no, unos versículos sí y otros no. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la palabra inspiración significa exhalado por Dios. Exhalado por Dios. Se refiere a la manera en que Dios comunicó su revelación para que ésta fuera preservada en forma escrita. Por ejemplo, ¿cómo entendemos esto de exhalado por Dios? Lo que ustedes están escuchando en este momento, como mi voz, no es otra cosa que mi aliento que pasa por mis cuerdas vocales y produce este sonido. Esa es la idea de exhalado por Dios. Dios haciendo ese mismo proceso para comunicar a las personas que estaba usando como instrumento para que escribieran lo que nosotros tenemos el día de hoy. Pero cuando nosotros hablamos de la inspiración de Dios, hay algunas personas que han entendido mal el concepto y obviamente lo han usado de maneras no correctas. A raíz de eso, pues algunos teólogos o estudiosos han definido 4 cosas para que nosotros podamos estar completamente seguros que la inspiración es el conjunto del trabajo de Dios y el Espíritu Santo con los hombres. Por ejemplo, primero, la inspiración fue divina. El carácter de la Biblia es único y sobrenatural. Es decir, que ni los más grandes escritos producidos por las mentes más grandes de la humanidad se le pueden comparar. Ni los escritos de Platón, de Sócrates, nada se puede comparar a la Biblia. Su autor es el Espíritu Santo y eso hace la gran diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro escrito. También es viva. Hay algunos que dicen, a los que sostienen la teoría mecánica, que dicen que Dios dictó las escrituras a los escritores y que ellos solo actuaron como taquígrafos. Es decir, la personalidad del autor fue anulada y llegó a ser un agente pasivo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Es cierto que algunas porciones de las escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, pero no todo lo demás. Dios usó la facultad del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino que también involucraba las características de la personalidad del escritor. Cuando usted va a la Biblia, no encuentra en ella la esencia de un solo escritor. Si tú lees a Nehemías y lees lo que dice Pedro y lees lo que dice Juan o lo que dice Moisés en los relatos del Éxodo, te das cuenta de que hay personalidades distintas al momento de escribir. Y eso es lo que Dios protegió también, la personalidad del escritor. Tercero, fue completa. Hay una teoría que dice que hay una inspiración parcial en la Biblia. Es decir, que partes de la Biblia son inspiradas y otras partes solamente son escritos humanos. Y la verdad es que es bien complicado, si aceptamos esta teoría, saber cuáles son las inspiradas y cuáles son las humanas. Así que no nos metamos en ese asunto. La inspiración fue completa y plena. Cristo y sus apóstoles implican el término palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento. Y ya como vimos, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No unas partes sí y otras no. Y también es verbal.
Hay una teoría que dice que Dios solamente inspiró los pensamientos, pero no las palabras a los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los dejó a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Sin embargo, el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados. Cuando vemos esos pasajes como 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El énfasis bíblico de este pasaje no recae sobre hombres inspirados, sino sobre palabras inspiradas. Así que la inspiración fue verbal y no conceptual. Además de eso, pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Así que estas son las 4 características especiales de la inspiración. Es divina, es viva, es completa y es verbal. Vamos a nuestro siguiente tema de aquí. La verificación de las escrituras. Hay algunas cosas que la Biblia dice de sí misma cuando hablamos de inspiración. Y primero, la Biblia afirma ser inspirada. En el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrita por inspiración especial de Dios. La frase, y Dios dijo, o su equivalente, palabra de Jehová, se emplea más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Ahí les dejo algunos versículos como referencia. La historia, la ley, los salmos, las profecías y el Nuevo Testamento afirman que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración de Dios. La Biblia afirma ser inspirada. Esa es una realidad. Al contrario a otros libros que no afirman eso. La Biblia sí afirma ser inspirada por Dios. Y un examen de ella revela el hecho de que su carácter sustenta y apoya esa afirmación. Por ejemplo, con respecto a sus autores, la Biblia fue escrita por hombres que fueron honrados e íntegros y no puede ponerse en tela de juicio sus palabras. No fueron hombres perfectos, como el caso de David, pero la honradez del mismo al escribir su propia caída, no al escribir, al permitir que se escribiera su propia caída, habla mucho de sí. Entonces, con respecto a sus autores, la Biblia fue escrita por hombres que no podemos poner en tela de juicio su honradez o integridad. Con respecto a su contenido, encierra la revelación más sublime de Dios que el mundo conoce. No hay otro libro como la Biblia. Con respecto a su influencia, ha proporcionado luz salvadora a naciones y a individuos y posee un poder infalible de conducir hombres a Dios y transformar su carácter. Esa es la influencia de la Biblia. Y no hay otro libro que haga esto, ¿eh? Tú puedes leer todos los libros del mundo, pero ninguno de ellos va a transformar tu carácter. Ninguno de ellos. Solamente la Biblia. Y con respecto a su autoridad, llena los requisitos de tribunal final de apelaciones en religión. De manera que los cultos falsos hayan necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en su público. Es decir, incluso las religiones que están mal, las sectas y algunos movimientos religiosos que no están sustentados en la Biblia y que no enseñan a Dios como le enseña la Biblia, usan la Biblia para atraer e impresionar a su público. Eso es lo primero. Afirman ser inspiradas. Inciso B, argumentan ser inspiradas. No solamente afirman, también argumentan. La Biblia tiene suficientes argumentos que apoyan la verdad de que son inspiradas, más que cualquier otro libro. Primero, su exactitud. Su exactitud. En la Biblia no encuentras absurdos, no hay historias ficticias. Todo lo que dice la Biblia puede ser demostrado. Hay algunas cosas que no han sido demostradas aún, pero las que se han descubierto arqueológicamente han sido demostradas. No hay engaño en la Biblia. Así que es exacta, históricamente hablando. También su unidad, 1600 años de historia registrada, 40 autores distintos, 3 idiomas diferentes y 3 continentes distintos. Y el tema central es el mismo. No hay otro libro que tenga este tema de principio a fin que haya sido escrito en 1600 años.
Su extraordinaria circulación ha sido traducida a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países del mundo. Miles y miles de Biblias en muchos idiomas se han vendido a través de la historia. No hay otro libro como este. Su actualidad es uno de los libros más antiguos y, sin embargo, el más moderno. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. El pan es uno de los alimentos más antiguos y, sin embargo, es el más moderno. Seguimos consumiendo pan a pesar de que es uno de los más antiguos. Mientras el hombre tenga hambre, querrá pan para su cuerpo. Y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, querrá la Biblia. En otro libro, la Biblia. Su extraordinaria preservación frente a la persecución y la oposición de la ciencia. La Biblia tiene 3,420 años de ser escrita. Bueno, por lo menos el libro de Job tiene ese tiempo, 3,400 años de ser escrita. Y a pesar de los ataques e intentos de destruirla, sigue existiendo. Y sus muchas profecías cumplidas. En Jesús, más de 300. Con la probabilidad de que una persona las cumpliera por pura casualidad, de una en un trillón. Y también demuestran que son inspiradas. La defensa intelectual de la Biblia tiene su sitio, ¿eh? Es lo que queremos lograr aquí, que vayamos, investiguemos, averigüemos y veamos todos los argumentos a favor de la Biblia, y eso tiene su sitio y es bueno. Pero después de todo, el mejor argumento es el práctico. La Biblia ha influido en civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones de personas. Y su obra continúa. Así que el testimonio personal también es una muestra de que la Biblia es inspirada. Ahora, la siguiente pregunta que vamos a responder. ¿Se puede estar seguro de que no ha sido modificada? He escuchado, y seguramente tú has escuchado también a muchas personas decir, no, es que después de tantos años ya seguro le metieron la mano y la iglesia cambió y quitó y puso y hizo y deshizo. Y la verdad es que no tienen argumentos para decir eso. Pero nosotros sí tenemos argumentos para decir que la escritura no ha sido modificada, que su mensaje sigue siendo el mismo desde el momento en que se originó, y es el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos. Y hay 3 argumentos a favor. Primero, cantidad de copias. Aquí está. Cantidad de copias existentes. Tú sabes que mientras más copias haya, se puede hacer referencia cruzada y saber si lo que tenemos es históricamente exacto. Te pongo un ejemplo. La Ilíada de Homero tiene 1,575 copias, pero el Nuevo Testamento tiene 5,843 manuscritos griegos, 4 veces más que la Ilíada. Después del Nuevo Testamento, hay otros escritos como los de Sófocles, con 100 copias, y las tetralogías de Platón, con 5 copias. Si apiláramos las copias que quedan de Aristóteles, medirían poco más de 1 metro de altura. Si apiláramos las copias que hay del Nuevo Testamento, serían como 1 kilómetro. No hay nada que se le acerque a la cantidad de manuscritos que tenemos nosotros del Nuevo Testamento. Es inmensa, es inmensa. Segundo, la cercanía a las fechas del evento. Mientras más antiguos sean los escritos, o dicho de otra manera, mientras más se acerquen a la fecha del evento, es mejor. Recuerden que nosotros no tenemos los escritos originales del Nuevo Testamento. Tenemos copias de copias. Pero aquí viene lo interesante. La Ilíada de Homero fue escrita 800 años antes de Cristo. Y las copias que se tienen en la actualidad datan del 300 después de Cristo. Es decir, 1,100 años entre la copia y el original. Resulta obvio que lo que originalmente escribió Homero no es lo que nosotros tenemos el día de hoy. Ahorita nada más tenemos el título, el libro de Homero, pero seguramente sufrió muchos cambios a través de 1,100 años de historia. El volumen de documentación bíblica, que abarca 24,000 porciones, manuscritos y versiones o fragmentos más antiguos, hay algunos de ellos que son copias fechadas entre el 50
el 70, 100 años después de los originales escritos. Es decir, el tiempo es muy corto, es muy corto. No hay otro libro antiguo de la historia de la humanidad que reúna estos parámetros. Todos son 800, 900, 1000 años y es obvio pensar que lo que ellos escribieron en su origen, al inicio o originalmente, no es lo mismo que nosotros tengamos. La Biblia no tiene ese problema. 50 años después de su escritura es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y tercero, cuidado al transcribir. Ustedes ya saben el cuidado que tenían los escribas cuando copiaban un rollo. Algo que leí recientemente es que ellos no transcribían como nosotros lo hacemos. Nosotros transcribimos de 3, 4 palabras a la vez, ¿no? Arturo está dando un curso. No, ellos lo hacían letra por letra. La L, obviamente en su idioma original, ¿no? La A y después otra vez la M y otra vez. Letra por letra. Y tenían muy pocas oportunidades para equivocarse. Si en un rollo el escriba cometía más de 3 errores, lo hacía a un lado y empezaba de nuevo. Por estas 3 razones, podemos decir con toda certeza que el mensaje que tenemos en la Biblia el día de hoy es el mismo que Dios quiso que tuviéramos desde el momento en que inspiró y se reveló a estos hombres para formar la Biblia. Un dato interesante. En el año de 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto en las cuevas del Qumran en Israel. Es un dato histórico. Los documentos más viejos se remontan al siglo III después de Cristo y el más reciente al año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas destruyeron el segundo templo judío. Eran más de 900 rollos o escritos, documentos religiosos y otros con los que se podía reconstruir la Biblia hebrea completa, excepto el libro de Esther. Cuando se hizo una comparación con el rollo que teníamos del profeta Isaías, con el rollo que se encontró en ese tiempo, encontraron que solamente había 5% de cambios que se resumían a puntos y comas, pero que no afectaban el mensaje original del libro, es decir, 5%, y que se resumía a problemas de puntuación y de comas, del que nosotros tenemos y del que se encontró en las cuevas del Qumran. Es muy poco, 5%, porque cuando aplicamos el mismo proceso a la Ilíada de Homero, nos damos cuenta de que el cambio en su contenido es del 95%. De los libros antiguos, la Biblia es el que tiene el menor cambio en su contenido original. No hay otro como la Biblia. Con relación al Nuevo Testamento, ninguna literatura antigua jamás le ha suplido a los historiadores y críticos del texto con tanta abundancia de datos como la Biblia, como el Nuevo Testamento. Esta riqueza de materiales le ha permitido a eruditos como Westcott, Hort, Ezra Abbott, Philip Schaff y otros tantos más colocar la restauración del texto original en un 99%. La cantidad de escritos que tenemos sirvió para que se colocara la restauración del texto original del Nuevo Testamento en un 99%. De esta manera, ningún otro documento del periodo antiguo se ha preservado con tanta exactitud como el Nuevo Testamento. Algunas estimaciones que hacen estos eruditos es que las variaciones sustanciales para el Nuevo Testamento es de una relación de 1/10 del 1%. Es muy poco. Es muy poco la variación. Así que podemos estar completamente seguros que tenemos el mensaje que Dios quiso que tuviéramos. Así que la Biblia es confiable para leerla. Y el segundo tema, y que va a ser muy breve, es el canon de la Biblia. La palabra canon, como ustedes saben, quiere decir regla o vara de medir. Y es lo que se usó para determinar qué libros deberíamos tener nosotros en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a empezar con el Antiguo Testamento. En el concilio rabínico de Yemá, entre Jope y Gaza, en la región de Judea, 90 años después de Cristo, o en el año 90 después de Cristo, se discutió
y confirmó el canon del Antiguo Testamento, así como lo tenemos nosotros en la Biblia cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos de parte del pueblo judío el canon del Antiguo Testamento, los libros que ellos consideran inspirados. Ellos son ley en ese punto. No es la iglesia cristiana la que determinó cuántos libros íbamos a tener y cuántos no. Fueron ellos. Y así como ellos determinaron ese canon, así recibimos nosotros la Biblia, los 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y hubo dos factores que determinaron la necesidad del canon del Antiguo Testamento, y uno de ellos fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Obviamente, al momento de ver que se estaban destruyendo tantos rollos, tantos escritos, ellos dijeron, vamos a formar algo para que se mantenga y se conserve. Y el segundo fue el florecimiento del cristianismo en ese tiempo. Ellos querían determinar cuáles eran los libros inspirados, considerados inspirados por los judíos, y hacer una diferenciación entre los libros que la iglesia en ese tiempo consideraba como inspirados, la iglesia cristiana. El canon del Nuevo Testamento, este se llevó a cabo o se formó en el año de 397 después de Cristo en el Concilio de Cartago. Se confirmó en ese tiempo los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí sí es la iglesia cristiana determinando eso. Pero lo que nosotros hacíamos o lo que ellos hacían no era decir qué libro era inspirado y qué no, sino más bien recibir confirmación a través de ciertos elementos si ese libro tenía inspiración divina o no. Les pongo, por ejemplo, lo siguiente. Los factores, vamos aquí para pasar a esto. Los factores que determinaron la inclusión de los libros del Nuevo Testamento en el canon. ¿Por qué no están libros como el de Judas, como el del Evangelio de Tomás, como de María Magdalena y otros tantos más? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente los 27 que nosotros tenemos en la Biblia cristiana? Primero, porque para que un libro se considerara como inspirado y cumpliera con ese requisito, tenía que haber sido escrito por un apóstol o avalado por un apóstol. En el caso de Lucas, Lucas no era un apóstol. Sin embargo, vemos ahí a Pedro trabajando con él y dándole esa luz verde para decir, sí, eso escribe y eso haz, ¿no? También a Pablo con el libro de los Hechos es muy interesante, ¿no? Entonces tenía que ser escrito por un apóstol o avalado por un apóstol. Cuando nosotros vemos algunos libros que tienen títulos de haber sido escritos por apóstoles, pero su enseñanza es contraria a la que los apóstoles les habían dejado, también era descartado. Y esta es la segunda parte. La aceptación unánime de las iglesias en ese tiempo. Es decir, las iglesias tenían que considerarlo, evaluarlo y tenerlo ya dentro de su liturgia y decir, sí, este es un libro inspirado. Así que si las iglesias no estaban de acuerdo en la inspiración de un libro, simplemente lo hacían a un lado. El contenido de los libros de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles era también otro de los términos que usaban para ver qué libro estaba dentro del canon y qué libro estaba fuera del canon. Ahora, un ejemplo es con el libro de Tomás. El libro de Tomás tiene algunas enseñanzas muy, muy complicadas. Por ejemplo, el libro de Tomás decía que para que las mujeres pudieran ir al cielo, tenían que convertirse en hombres. Entonces vemos allí un problema con el feminismo muy fuerte. Y por esa razón, cuando se evaluó este libro, este Evangelio de Tomás, y se vio esa enseñanza, chocaba en contra de las enseñanzas de los apóstoles y se hizo a un lado. Entonces, no es que lo hayan sacado, más bien por las enseñanzas que estaba dando este libro, se eliminó por sí solo. Y por último, el impacto espiritual de las enseñanzas en la vida de las personas que lo estudiaban. Entonces, también era importante lo que producía en la vida de las personas. Y si había cambios verdaderos, sustanciales, entonces también se consideraba como un libro inspirado. Así que esas fueron algunas de las cosas. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual decidieron
formar el canon del Nuevo Testamento. Primero, surgimiento de herejes y de herejías. Por ejemplo, este hombre que vamos a ver aquí, Arrio, era obispo de Alejandría y vivió en el año 2280 a 336 después de Cristo. Él decía que Jesús no era igual a Dios, que Jesús había sido creado inferior a Dios. A esa falsa doctrina se le conoce como arrianismo. Tú y yo vemos en la Biblia que Jesús constantemente es adorado, es puesto a la misma autoridad con Dios, no una autoridad inferior. Entonces, estas enseñanzas de este hombre, pues eran una de las razones por las cuales se decidió formar el canon, para que la enseñanza avalada por los apóstoles fuera la única que tuviera la iglesia en este momento. Otra de las razones es la introducción de libros falsos en las iglesias, que fue el caso del Evangelio de Tomás, como les comenté. Había muchos libros que estaban escribiéndose por gente con intenciones malas y que le ponían el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Lucas y los daban a las iglesias. Entonces era necesario determinar qué de esos libros eran inspirados y quiénes no. Y por último, el edicto de la destrucción de los libros sagrados de los cristianos, en el año en que Roma destruyó el templo y también la iglesia fue esparcida, fue necesario tener un canon ya para la iglesia. Eso es bien importante. Importante para nosotros, para que sepamos por qué tenemos los libros que tenemos y no otros. Así que esta es información que quiero dejarles y les animo a seguir investigando ustedes mismos, a tomarse el tiempo para seguir documentándose, tener más argumentos y poder ahora sí definir la autenticidad de las escrituras y poder decir nosotros con toda libertad que tenemos lo que Dios quiso que tuviéramos como su palabra. Nos vemos la próxima semana. Va a ser un tema también muy especial. Vamos a ver 5 argumentos a favor de la existencia de Dios. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos pronto.